Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer nuestro estudio que tiene que ver con el libro que estamos llevando, Amor en Acción. Vamos a ver el tema de la mujer en la vida de la iglesia, basado en el libro de Tito número 2, capítulo número 2. Vamos a hacer oración y espero que tengan a la mano su manual, la Biblia, un cuaderno, una pluma y muchas ganas de aprender. Gracias, Señor, por este día, por la vida que nos das, por el privilegio que nos das de abrir tu Biblia, de escuchar tu voz, Señor, a través de la meditación de tu palabra. Te quiero suplicar, Señor, que el día de hoy pues tú nos ayudes a tener un entendimiento claro de lo que es esta porción de la Escritura que habla acerca de la mujer en la iglesia, Señor, la importancia que tienen las mujeres en la iglesia. Ayúdanos, por favor, a entenderlo, a que podamos ser receptoras y también hacedoras de tu palabra, Señor. Pongo todo esto, este tiempo en tus manos preciosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues tenemos ahorita aquí nuestra lección en la página 248 y el tema es sobre la mujer en la vida de la iglesia basado en Tito número 2. Vamos a nuestro manual, dice que aquí hay un versículo que hay que memorizar, que es Tito 2:1, y aquí viene escrito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La pregunta 1 dice: ¿te has puesto a pensar en el servicio, entre comillas, está ministerio, que Dios tiene para ti? Pues aquí cada una de nosotras va a contestar qué es lo que Dios le ha hablado, ¿verdad?, en su corazón, qué dones son los que Dios te ha dado también para que tú puedas servir en la iglesia. Hay muchísimos dones. En alguna ocasión hicimos un examen o un test para conocer más a detalle cuáles eran nuestros dones. Hay el don de la predicación, el don de la enseñanza, el don de la hospitalidad, el don de la consolación, ¿verdad?, que vienen aquí en la Biblia, específicamente en Corintios. Pero bueno, aquí tú tienes que responder: ¿te has puesto a pensar en el servicio, ministerio que Dios tiene para ti? Pues hace tiempo yo lo pensé y creo que el principal ministerio pues es mi casa, son mis hijos, que mi gran deber, ¿verdad?, como mamá es llevar a mis hijos a ser hombres temerosos de Dios, y en el caso de Ceci, pues que sea una mujer virtuosa, una mujer que teme a Dios. En el caso de los tres, pues mi deseo y no es tanto mi deseo, sino el deseo del Señor es que le alaben, que lo conozcan, que le sirvan. Y posteriormente, bueno, viene otro, ¿verdad?, otro servicio que es pues como esposa de pastor, pues también el tener esa diligencia, ese tiempo de oración, ese estar pues ayudando a mi esposo en lo más que yo pueda, ¿verdad?, para que él pueda cumplir el ministerio del pastorado en la iglesia. Y pues bueno, ahí ustedes pueden colocar el servicio que Dios tiene para cada una de ustedes. En la pregunta número 2 dice, en 2 Corintios 5, 17 al 20 se nos habla de un ministerio o servicio, el de anunciar la reconciliación de los hombres con Dios por medio de Cristo. Aquí nos hacen una pregunta: ¿lo cumples? Wow, eso es algo, ¿verdad? Junto con la gran comisión, vamos a leer qué dice 2 Corintios 5, del 17 al 20. Estoy usando la nueva versión internacional, que es un poco más entendible, que tiene un lenguaje un poco más entendible a nuestros días. 2 Corintios 5, del 17 al 20. Dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba
reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Muy bien. También nos da otro pasaje que es Hechos 18 al 9, pero bueno, antes de continuar, hacer una pequeña reflexión en 2 de Corintios 5 del 17 al 20. Dice que nosotras hemos sido nuevas criaturas. Alguien tomó el tiempo para podernos hablar este mensaje de reconciliación. Alguien nos dijo, necesitas a Cristo en tu vida, ¿no? Alguien tomó ese tiempo, alguien cumplió ese mandamiento, ese mandato de reconciliarnos a nosotras que andábamos perdidas, de reconciliarnos con Dios. Y ahora dice, por tanto, ahora somos nuevas creaciones, lo viejo pasó y ha llegado lo nuevo. Todo proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es una cadena, ¿verdad? El hecho de que yo recibo el mensaje del Evangelio, yo tomo la decisión, ¿verdad?, de dejar mi vida pasada, de acepto ese regalo de salvación, me dice el Señor que soy nueva creación, y también al mismo tiempo me da una estafeta que yo tengo que pasar a la siguiente persona, ¿verdad? No debo ser ajena a la necesidad de los demás de conocer de Cristo, y me da el ministerio de la reconciliación, y a cada una de nosotras que hemos recibido a Cristo, pues nos ha dado ese mandamiento, ¿verdad? Ese ministerio de reconciliar a los demás con Dios por medio de Cristo. Entonces, algo que viene también en Mateo 28, del 19 al 20, dice que no están solos, yo estoy con ustedes hasta el fin. Y nos dice, por tanto, ¿verdad? Toda autoridad nos ha sido dada, y por tanto vayan predicando y enseñando lo que han aprendido de mí y ayudando, ¿verdad?, haciendo discípulos de todas las naciones. Entonces tiene que ver con ese llamado también, con esa gran comisión que Dios nos ha dado de compartir el Evangelio. Yo no sé qué tanto lo haces tú. Honestamente me cuesta a veces trabajo, ¿verdad?, el estar haciéndolo de manera muy constante. A veces yo ando en el ajetreo del día a día y muchas veces paso corriendo y a lo mejor y no me tomo el tiempo de dedicarle un tiempo a la persona que yo veo que posiblemente, bueno, todos necesitamos, pero más específicamente con toda la intención del mundo de ir y sentarme y hablar con esa persona. Sí lo he hecho, pero no de manera tan constante como lo debería hacer. Entonces esto me anima, esta reflexión, esta pregunta que dice ¿lo cumples? Pues también a mí me ayuda, ¿verdad?, a que tome en cuenta qué es lo que estoy haciendo y que lo tenga más presente aquí en mi cabeza, de anunciar el Evangelio, anunciar la reconciliación de los hombres con Dios por medio de Cristo. Vamos a ver qué dice Hechos 18, 9. Mande. Sí. Hechos 18, 9 dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. ¿Qué pasó, Ceci? Perdóname. ¿Esta qué será? ¿Sí se podrá reparar? Sí. Entonces lo guardo, ¿no? Sí. Porque se las debe comprar aquí. Sí. Aquí déjala. No te preocupes. Hechos 18:9 dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Romanos 1:16 dice, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Es algo que también esa palabra viene para nosotras. Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El Evangelio no nos debe causar vergüenza, al contrario, nos debe
dar ese poder, ¿verdad? De esa convicción de que es el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Muchas veces pensamos que las personas son de hueso colorado, ¿no? Son de alguna religión y dicen no va a creer porque es de hueso colorado. Pero ¿qué creen? Pues los huesos, aunque estén muy colorados, el poder del Evangelio tiene más poder que los huesos, ¿verdad? Colorados que muchas veces están más aferrados a tradiciones y a muchas cosas, pero el Evangelio tiene poder para salvar. Hay muchos testimonios, ¿verdad? De personas que han, aún a pesar de sus creencias que eran muy fuertes, muy firmes, el Señor derriba todo eso para poder salvar a la persona. Entonces, no nos debemos avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios para salvarnos. Romanos 15 al 20. 15, versículo 20. Dice aquí, en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y dice aquí, ¿verdad? Pues es muy importante también seleccionar en dónde vamos a hablar. Si hay personas que les estamos compartiendo y dicen, yo ya estoy asistiendo a una iglesia y y ya me están enseñando la palabra, etcétera, etcétera. Bueno, Dios, ponte a orar y que Dios te guíe, ¿verdad? Si es necesario seguir compartiendo en ese lugar, o si es mejor, así como lo dice aquí Pablo, predicar el Evangelio donde Cristo no es conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Es más fácil que venga una persona de una tradición católica porque puede, ¿verdad?, ver un poco más a detalle o el cambio puede ser más importante a que venga el cambio que puede provocar en ella el Evangelio puede ser más significativo que una persona que viene ya con una escuela de otra iglesia, pentecostal, bautista, presbiteriana, metodista, y entonces ya traen cierta educación, cierto conocimiento, y a veces el compartir la palabra ya no la reciben tan limpiamente, ¿verdad? Como las personas que son nuevas totalmente en el Evangelio. Entonces aquí nos dice, lee estos versículos y de qué nos hablan. Pues estos versículos nos hablan de predicar y no dejar de hablar del Evangelio de Dios, ¿verdad? Teniendo como nuestro ministerio la reconciliación de los hombres con Dios. En el número 3 dice, otro ministerio son las necesidades de la iglesia. ¿Qué entiendes por necesidades de la iglesia? Vamos a leer Hechos 6, del 1 al 7. Y dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto nos dice Hechos del 1 al 6. Había necesidades. Estamos aquí en la pregunta número 3. Dice, otro ministerio son las necesidades de la iglesia. ¿Qué entiendes por las necesidades de la iglesia? Y nos están llevando a leer este pasaje.
pues que no todo el trabajo debe estar enfocado en las personas que predican la palabra, ¿verdad? Es importante que como un cuerpo, pues todos participemos y cada actividad que se hace en la iglesia es de suma importancia y de gran valor, de verdad es de gran valor el hecho de que a lo mejor podamos descansar, en que algunas personas se encarguen de ciertas cosas, otras personas se encarguen de otras cosas, ¿verdad? Y que así funcione la iglesia. Es importante. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siga siendo difundida y así el número de los discípulos aumente. Si nosotros nos dedicamos a trabajar de manera constante en lo que sabemos que somos útiles, ¿verdad? Y aptos para eso, la palabra de Dios se va a seguir difundiendo y dice aquí como un ejemplo de lo que pasó en aquel tiempo que los discípulos aumentaban considerablemente en Jerusalén. Entonces, vamos a ver qué dice Corintios 16, 15. Es Primera de Corintios 16, 15, porque ahí no viene en su manual. Entonces es Primera de Corintios 16, 15 y dice, bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Ajá. Hasta el 16, ahí lo vamos a leer hasta el 16. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que son una familia, ¿verdad? Completa, que fueron de los primeros convertidos y que se han dedicado a servir a los creyentes. Tenían una buena reputación esta familia que había estado sirviendo a los creyentes. Qué tan importante es servir a los hermanos de la iglesia, teniendo claro que no es tanto a ellos a quien servimos, sino que servimos a Dios. Dice que todo lo que hagamos a una persona aquí en la tierra es como si lo hiciéramos a él. Dice una parte en el evangelio, en uno de los evangelios decía Jesús, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me cubriste, ¿no? Estuve enfermo y me visitaste. Y después ellos decían, ¿cuándo hicimos eso? Y dice, cuando lo hiciste a alguno de estos pequeños, lo hiciste para mí. Entonces, si nosotras tenemos claro que todo lo que hacemos es para el Señor, pues lo vamos a hacer con mucho más gozo, ¿verdad? Aunque a veces, pues la carne nos lleva, ¿no? A ver a la persona y dices, híjole, ¿cómo le voy a servir a esa persona, no? Pero bueno, el Señor debe poner en nosotros esa convicción a través de su Espíritu Santo de servir a los demás. Qué bonito es ver a una familia completa sirviendo. Qué bonito es. Y también ver a las mujeres que a veces, o hombres también han llegado, que llegan a lo mejor solos para congregarse o solas para congregarse, pero que son fieles, son muy fieles para servir al Señor y eso los pone en una reputación muy alta delante de Dios y también delante de la iglesia. Primera de Juan 3:17. Dice así. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Otra de las necesidades de la iglesia, ¿verdad?, es ayudar a los necesitados, más cuando posees bienes materiales y vemos al hermano en necesidad. Es bien importante, ¿verdad? No amar al dinero más que a Dios. Saber que si tienes tus manos abiertas, el Señor, para dar, el Señor tiene también en consideración esa mano abierta para que te bendiga.
y así recibes bendición. Entonces, otra de las necesidades de la iglesia es ayudar a los necesitados. Proverbios 14. Proverbios 11, del 24 al 25. Dice así: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Muy bien. Esto nos habla también acerca de dar con generosidad, ¿verdad? Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Hermanas, confiemos en que si nosotras damos, de verdad no seamos tacañas, como la viuda, ¿verdad? Que dio todo lo que tenía y le fue contado. Lamentablemente, ¿verdad? Nosotros pensamos más, si doy todo esto, híjole, ¿cómo voy a salir la semana? ¿Cómo voy a salir la quincena? Y con sabiduría, el dar, ¿verdad? El dar, el ayudar a los necesitados, con sabiduría, con sabiduría. Hay personas que solamente quieren recibir, recibir, recibir y que nunca arreglan su situación, ¿verdad? Económica, pero pues es importante animarlas, tanto a lo mejor darles la ayuda y también hablarles de la importancia que es corregir esa mala cultura, ¿verdad? O malos hábitos de estar siempre endeudados. Entonces, bueno, con sabiduría dar, pero sobre todo, pues con un corazón dispuesto a servir de esa manera, más cuando tienes los recursos. Romanos 16:12. Vamos a ver qué nos dice Romanos 16:12. Aquí lo tengo. Dice así: saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando en el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. ¿Puedes agregar otras necesidades que tú puedas cubrir? Hay muchas necesidades en la iglesia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este último versículo de Romanos 16:12, pues siempre se tiene un buen recuerdo de cuando tú vas a una iglesia o estás pasando necesidad de alguien que se acerca contigo y te tiende la mano, ¿no? Y la recuerdas con mucho cariño y con mucha gratitud, sabiendo que todo eso proviene de Dios. La bendices, oras por ella, cuando tienes oportunidad, pues también regresas, ¿verdad? Esa misma... Eh, pues ese mismo acto de generosidad en la medida de tus posibilidades, pues también lo regresas, porque hay que ser agradecidos, ¿verdad? Con todos aquellos que en el momento más difícil nos tienden la mano. Entonces es muy importante que también se diga de cada una de nosotras: salúdame a tal y a tal y a tal, porque han sido de gran bendición y de gran ayuda, me han servido mucho en medio de mis dificultades, de mis necesidades. Y aquí también dice, puedes agregar otras necesidades que tú puedas cubrir. Aquí cada quien, ¿verdad?, puede poner qué otras necesidades tú puedes cubrir. ¿Qué necesidades tú puedes cubrir? Ahí es cuestión de cada quien, ya lo vamos a platicar cuando estemos en la reunión en la iglesia. Vamos al número 4. Dice, busca la oportunidad de hacer algo por los hermanos de la iglesia. ¿Buscas la oportunidad de hacer algo por los hermanos de la iglesia? Vamos a leer Gálatas 6:10. Y dice así:
Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Primera de Tesalonicenses 3. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Dice así: Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. También nuestra fe, ¿verdad? Da ánimo a los demás. A mí me alientan mucho. Una manera de hacer algo por mí, sin que muchas veces se den cuenta, es ver la fe que tienen. La fe que tienen en medio de las dificultades, cómo Dios las anima, las fortalece, eso me anima también a mí. Primera de Tesalonicenses 5:14. Y dice así: Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Bueno, esta forma, ¿verdad?, de hacer algo por los hermanos, buscar la oportunidad de hacer algo por los hermanos de la iglesia, pues siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien principalmente a los de la familia de la fe, el que la fe de los demás nos anima, y también el hecho de que nosotras tenemos la responsabilidad de animar a los flojitos, ¿verdad? Hay hermanos que a lo mejor no crecen, no quieren incluso ir a la iglesia, y veo ejemplos de mujeres que están al pendiente de las hermanas, ¿verdad? Que están ahí al pendiente y están animándolas a que vayan a la iglesia, a que se congreguen, a que vayan los miércoles, a que vayan el domingo. Entonces esa es una tarea también nuestra, de hacer el bien de hacer algo por los hermanos de la iglesia, pues animarlos, a los que están desanimados, a los que no quieren trabajar, ¿verdad? A buscar, a ver, hermana, ¿me puedes ayudar? Hermano, ¿me puedes ayudar? Es nuestro deber el animar a los hermanos a que sirvan en la iglesia. El número 5 dice: ¿de quién depende tu servicio y para quién lo haces? Muy buena pregunta. ¿De quién depende tu servicio y para quién lo haces? Primera de Tesalonicenses 1:3. Dice así: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 16 al 17. Y dice así: que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Y Primera de Pedro 4, versículos del 10 al 11. Dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pues yo espero, ¿verdad?, que tengamos muy claro, que tengamos muy, muy en claro que nuestro servicio depende de Dios y es para Dios, ¿verdad? Lo hacemos a los hermanos como el cuerpo de Cristo, pero no buscando el reconocimiento de los hermanos, sino buscando la aprobación de Dios, ¿verdad? Que hagamos todo lo que hagamos, que el servicio que lleguemos a prestar, que también aquí, como lo dice Pedro, ¿verdad? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido.
que el don que Dios te ha dado, que lo uses para la gloria de Dios, que lo usemos para dar la gloria a Dios, para dar el reconocimiento a Dios, y que eso nos ayude, ¿verdad?, a tener siempre claro que todo lo que podemos hacer en la iglesia de Dios, para la iglesia de Dios, es de Dios, viene de Él, debe ir enfocado a Él y toda la gloria y la honra debe ser dada a Él, ¿verdad? No debemos nosotros colgarnos medallas sobre yo puedo hacer esto, yo soy tan buena haciendo esto, soy tan buena y tan necesaria, o sea, nadie puede vivir sin mí, debemos tener mucho cuidado de no caer, ¿verdad?, en el egocentrismo, en querer darnos aplausos a nosotros mismos. Y bueno, pues hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy en esta lección que es de Amor en Acción, la mujer en la vida de la iglesia. Espero que sea de bendición para tu vida. Nos vemos el miércoles para poder platicar un poquito más acerca del tema y pues también escucharte, ¿verdad? Que es lo que Dios te habla a ti. Dios les bendiga. Hasta luego.